Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? La profe, buenas tardes, profe. Buenos días. Digo, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, grupitos y acompañantes. Ya habíamos terminado el tema pasado sobre la parte sobre lo que corresponde a los mayas, ¿no? Habíamos terminado la caída del Imperio Maya, cuando entraron los españoles, se empezó a gestar disoluciones, desintegración dentro de la cultura maya. Algunos quedaron, ¿sí? Dispersados, difundidos en diferentes territorios dentro de lo que fue más que todo la parte de Guatemala y El Salvador, ¿sí? Entonces, ya miramos lo que corresponde hoy, la cultura azteca, los aztecas principalmente. Bueno, entonces tenemos cultura azteca, ¿sí? Como usted lo observa, vamos a ver lo que es la cultura azteca, los aztecas o mexicas, también se les llamó. ¿Sí me escuchan, no, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, profe, yo te escucho, pero veo la diapositiva. los aztecas o mexicas se les llamó también así. Esta cultura proviene de la civilización mesoamericana, o sea, entre la unión entre Suramérica y Centroamérica. Yo les explicaba al inicio, cuando hablamos de las civilizaciones mesoamericanas. Meso quiere decir un espacio, un estrecho entre Centroamérica y Suramérica principalmente.
principalmente. Bueno, también dice que la palabra azteca, ¿sí? Más que todo, se pasó, devolver. Bueno, la palabra azteca se procede de una legendaria tierra del norte. Del norte, lejana tierra, ¿sí? Legendaria tierra del norte, llamadas, bueno, aquí hay un espacio acá, no. Llamada Sutris, que significa pueblo por medio de la alianza militares con otros grupos, y poblaciones se expandieron rápidamente y dominaron el área central y sur del actual México entre los siglos XIV, XV y XVI. Entonces, lo que corresponde a los aztecas o mexicas, ¿sí? Más que todo surge una palabra legendaria azteca, ¿no? Llamada Aztlán. Los aztecas ¿sí? Se dieron una alianza, se presentó una alianza entre los pueblos aztecas, ¿sí? Una alianza pero militar, no solo económica ni política, sino solamente militar, ¿sí? Más que todo, ¿sí? Formar grupos de personas, comunidades, más que todo para la lucha, para el enfrentamiento entre los diferentes grupos que conformaron el Imperio Azteca. Entonces, se expandieron rápidamente y dominaron el área central y sur del actual México entre los siglos XIV y XVI. Entonces, más que todo el pueblo azteca, ¿sí? Hicieron una alianza militar, más que todo para defender, ¿sí? Sus espacios territoriales, y se expandieron de esta forma hacia la parte central y sur del actual México, entre los siglos... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Entre los siglos XIV y siglo XVI. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Tenemos entonces la parte central de México, la parte central de México y el sur del actual México. Entonces, ahí vamos a observar el Imperio Azteca, donde se ubicó, ¿no? Principalmente, vuelvo y repito, ellos se expandieron y por eso formaron alianzas militares, ¿no? Entre los diferentes grupos que conformaban los aztecas. ¿Con qué sentido? Para expandirse en los más territorios, tener mayor poderío y mayor desarrollo en cuanto a la expansión territorial, tomar territorios. Por eso fue que se hicieron una alianza militar donde se unieron todos y de esta forma poder expandirse en las demás zonas de lo que hoy es México principalmente. En cuanto a la ubicación, esta civilización procedía del noreste de América, o sea, en la parte noreste, o sea, en la parte norte oriental de México, ¿sí? El Golfo de México, en esta parte. Su población se organizaba en pequeños clanes, nómadas, y eran especialistas en la caza. El Imperio Azteca abarcó México y gran parte de América Central. Después de enfrentar varias persecuciones, los aztecas se establecieron en la laguna de Texcoco, donde fundaron en el año 1325 la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, México creó un gran imperio, ¿sí? O sea, los aztecas creó un gran imperio en el siglo XV, ¿sí? En México. Eran pequeños clanes nómadas. Cuando digo clanes nómadas, eran familias que andaban de un lugar a otro, ¿sí? Buscando territorios, la forma de cómo alimentarse, ¿sí? Entonces eran una población nómada.
Y estaban más que todo, su actividad principal era la caza. México y gran parte de Centroamérica, ellos, sí, en México y gran parte de Centroamérica se ubicaron, se extendieron, se amplió esa cultura, ¿sí? Y también sufrieron grandes persecuciones, ¿sí? Y luego se establecieron en la laguna de Texcoco, donde fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlán. La sociedad azteca o méxica está dividida en 5 clases sociales, o sea, la estratificación social, ¿sí? De los aztecas. Entonces, vuelvo y repito la parte anterior, su ubicación, más que todo fue en el siglo XV, se ubicaron en México, ¿sí? Principalmente, formaron pequeños clanes nómadas. Vuelvo y repito, cuando digo clanes, son familias, ¿sí? Nómadas que iban de un lugar a otro buscando su alimento y también buscando dónde acentuarse principalmente. También su actividad principal, pues eran cazadores, ¿no? También se ubicaron en gran parte de América Central. Estos aztecas tuvieron persecuciones por parte de otras poblaciones y esto hizo que los aztecas se establecieran en la laguna de Texcoco, donde fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlán. En cuanto a la organización social, cuando yo hablo de organización social, son las clases sociales, o sea, la pirámide que ellos tuvieron, ¿no? Entre esos, entonces, la primera era los pilpiltín, o nobles, se les llama así, pilpiltín, o nobles, que cumplían cargos públicos, precedían oficios religiosos y dirigían el ejército. Asistían obligatoriamente a una escuela estricta llamada Calmecat, en donde debían guardar castidad solo después de obtener su título de podía casar. O sea, vuelvo y repito, los pilpiltán, ¿sí? Eran los nobles, tenían altos cargos, también tenían los oficios religiosos y también dirigían el ejército. Ellos iban a una escuela muy preparada, muy estricta y obligatoria. Calmecat se llamaba así la escuela. Ellos debían guardar su castidad hasta que no se casaran, ¿sí? Su título podía, bueno, hasta que no se casaran. Su título lo podían obtener siempre y cuando antes de que se casaran tenían un título, el pilpitán, o sea, el que no se casara y tuviera todos los estudios, ¿sí? En la escuela, Calmecat, ¿sí? Entonces no recibía su título. Si en el momento de que si estaban en la escuela y se casaban, pues serían retirados y no recibían ningún título. Tenemos ahora la segunda clase, son los macehualtín o campesinos, ¿sí? Eran encargados de labrar la tierra, criar animales y cazar. Están organizados territorialmente, religiosamente y productivamente en calpullis o clanes que compartían un ancestro mítico común. Asistían al Tepochalit, una escuela menos rigurosa que el Calmecat. Aquellos que se distinguían por su religiosidad o valentía podían acceder al pilpiltín. Entonces, los macehualtín o campesinos eran los que labraban la tierra, trabajaban la tierra, la sembraban y a la vez criaban los animales y cazaban. Organizados territorialmente. Cuando digo territorialmente, religiosamente y productivamente, en calpullis, o sea que cada familia, cada clan se llamó calpullis y cada clan o pueblo están organizados
autónomamente, ¿sí? Como territorio, como la parte de la religiosidad y la parte de productividad, o sea, los calpullis o clanes. Cada clan estaba organizado religiosa, territorialmente y productivamente, ¿sí? Ellos iban, ¿sí? Más que todo, asistían a una escuela, ¿no? Menos rigurosas que el Calmecat, o sea, los Tepochalic, ¿sí? Y aquellos que se distinguían por su religiosidad o valentía, cedían el título de Pilpiltín, o sea, los nobles. Tenemos ahora los poctecas o comerciantes. Eran empleados directos del Estado, ¿sí? Capaces de recorrer grandes distancias para intercambiar sus productos con otros pueblos mesoamericanos. En épocas de guerra, funcionaban como espías y gracias a su conocimiento de la geografía y de las lenguas, o sea, ellos tenían, los comerciantes, porque ellos trabajaban directamente, eran empleados del Estado, o sea, de los nobles, ¿sí? Pero ellos, más que todo, ellos se dirigían, se desplazaban a largas distancias de un territorio a otro para intercambiar sus productos. Estos intercambios de productos lo hacían por medio del trueque. Ustedes saben que el trueque es el cambio de mercancías. Cambiaban tejidos, cambiaban oro, cambiaban vasijas de barro, ¿sí? Y así sucesivamente. Como ellos eran comerciantes que iban de un lugar a otro, ¿sí? Precisamente de un lugar a otro, entonces de esa forma fueron conociendo, tenían mucho conocimiento en la geografía y de las lenguas, ¿sí? De los otros pueblos que ellos visitaban o les vendían o intercambiaban sus productos. Entonces, por eso fueron muy importantes los comerciantes y por eso eran empleados del Estado, ¿sí? Porque ellos sabían, tenían muchos conocimientos geográficos y también de las lenguas de muchos pueblos que ellos iban y podían intercambiar sus productos de un lugar, de un territorio a otro. Bueno, como cuarta clase social están los mañeques, personas que no pertenecían a ningún calpulli ni al pueblo mexica. No tenían derecho a la tierra y trabajaban en las tierras de los Macehualtín en calidad de siervos. ¿Sí? Entonces, los mañeques, ¿sí? No pertenecían a ningún clan o calpulli. No tenían derecho a la tierra y trabajaban en las tierras de los Macehualtín. Los Macehualtín eran los comerciantes, no se les vaya a olvidar, ¿sí? En calidad de siervos. Los Tlacotlí, esclavos transitorios que habían llegado a este nivel de adquirir una deuda o cometer algún delito. Desempeñaban trabajos domésticos o agrícolas y podían salir de su condición después de un tiempo. O sea, los Tlacotlí, ¿sí? Eran esclavos transitorios, o sea que no eran permanentes, ¿sí? Por un tiempo los tenían esclavos, ¿no? Trabajando los trabajos domésticos o en la parte de la agricultura. Muchas veces ellos estaban como esclavos, era por deuda o por un delito, pero era transitorio, no era para toda la vida, ¿sí? Porque ellos después los cogían, ¿sí? Para
¿sí? Figurar entre el ejército, entre la parte militar, ¿sí? Después de que cumpliera determinado tiempo trabajando en las labores domésticas y en la agricultura, transitoriamente los retiraban y entonces ellos colaboraban para las diferentes guerras como soldados. En cuanto a la organización política, los gobernantes de las ciudades, o sea, de la Triple Alianza, ¿sí? Ganaron el título del Wei, quiere decir grande, gran. Wei quiere decir gran, ¿sí? Tlatoaní, ¿sí? O sea, el gran rey, Tlatoaní, se le llama así. Para elegir el Tlatoaní, ¿sí? En Tenochtitlán se convocaba un consejo de Pitiltín, ¿sí? En el que podía participar el gran Tlatoanis de Texcoco y Tlacopan, ¿sí? El nuevo gran Tlatoani se elegía entre la familia real, pero necesariamente eran sus hijos. O sea, digamos en pocas palabras, el Tlatoani era el jefe, el monarca de la tribu, o sea, de la cultura azteca, ¿sí? Y estos, ellos más que todo eran elegidos por el consejo del Pitilpín, en el que podía participar el gran Tlatoanís, ¿sí? También se elegía entre la familia real, pero no necesariamente eran sus hijos. O sea que no era hereditario, ¿sí? No tenía un linaje, como un monarca, ¿no? Que el monarca al fallecer o le da el acceso a sus hijos, ¿sí? Para que dirigen determinado territorio, pero ellos no tenían en cuenta eso, no tenían ningún linaje, ni tenían parte hereditaria, ¿sí? Pasaban necesariamente por el consejo primeramente para ser elegidos, o sea que no era la familia la que continuaba, sino otras personas de la nobleza, ¿sí? La que se consideraba apropiada, entonces pasaba a un consejo y el consejo era el que podía elegirlos. Cuando las milicias mexicas conquistaban una nueva región, se mantenían las autoridades locales, pero eran obligados a pagar un fuerte impuesto en productos agrícolas y manufacturados. O sea, cuando ellos cogían una ciudad o una región, ¿sí? Conquistaban una región, se mantenían las autoridades locales, ¿sí? De la región. No que ellos, como tomaron el territorio, entonces van a cambiar las autoridades. No, seguían siendo las mismas autoridades, pero tenían obligaciones, pagar un fuerte impuesto, ¿sí? En productos agrícolas y manufacturados. Esa era la idea de cuando las milicias mexicas o los aztecas conquistaban determinado territorio, ¿sí? Sí, no, se mantenían las autoridades, pero en realidad sí tenían que pagar para estar ahí dentro de esas funciones, tenían que pagar determinados impuestos, digamos así, en productos agrícolas y manufacturados, ¿sí? Ahí van a observar entonces, ¿sí? La parte del... Bueno, ahí tenemos entonces el dibujo del imperio azteca, el gran imperio azteca, ¿sí? Que ha tenido mucha relevancia, mucha importancia, ¿sí? Hoy y sigue siéndolo, ¿no? Bueno, tenemos entonces lo que es la organización económica. El imperio azteca. En el imperio azteca no existía la propiedad privada sobre la tierra. El Tlatoani repartía la tierra
entre los diferentes calpullis, quienes trabajaban comunalmente consiguiendo lo suficiente para su subsistencia y para el pago de impuestos. Algunos altos dirigentes tenían derecho a tierras para su propio beneficio. El saqueo producto de la guerra imperial y el comercio de los poctecas complementaban con productos foráneos, la agricultura y la caza. Bueno, entonces, los aztecas no tenían propiedad privada sobre la tierra. El que repartía la tierra, ¿sí? El tlatoani era el que repartía la tierra, ¿sí? El rey era el que repartía la tierra, ¿sí? El gran rey era el que repartía a los diferentes calpullis o clanes. Trabajaban comunalmente, eran colectivamente, todas las clanes trabajaban en algo común para todos, para que todos se beneficiaran, ¿sí? Económicamente y también para poder subsistir y adquirir sus alimentos y también para pagar sus impuestos. También se habla del saqueo, ¿no? De la guerra, pues sí, dentro de las guerras pues hubo saqueos, los motines que cogían de la guerra de diferentes pueblos pasaban a mano de ellos, ¿no? Principalmente. Y estos los complementaban con productos foráneos, o sea, la agricultura más que todo de otros pueblos, ¿sí? De otras foráneos, quiere decir que llegaban de diferentes pueblos los alimentos y de esa forma podían subsistir y podían alimentarse. Dentro de la pirámide, ¿sí? Vamos a observar entonces... Bueno, vamos a observar entonces el tlatoani, o sea, el rey, está en primera escala, en primera jerarquía, digamos así, el estrato social de los aztecas. Viene el pilpintín, o la nobleza, ¿sí? Que también tenía gran poder y era el que organizaba la parte religiosa y la parte militar y pues tenía parte del dinero. Tenemos la gente popular, o sea, el macehuatlín, ¿sí? Macehualtín. La gente popular eran los comerciantes, ¿no? Principalmente. Son los que hacían la tarea. Están los grupos de otras culturas como los poctecas, ¿sí? Que venían de otras partes y no tenían ningún derechos, ¿no? Principalmente. Y por último, tenían los individuos marginados o los tlacotín, que eran los que escogían, los que tomaban de la guerra y se convertían en esclavos en la agricultura y en las labores domésticas. Pero no era toda su vida, sino era transitorio. Y también por deudas que tenían, entonces pasaban a ser esclavos. Pero eso era transitorio, no era largo el tiempo, sino transitorio. Terminado ya su compromiso, ¿sí? Como esclavos, entonces quedaban libres. Y de ahí entonces algunos los tomaban para que les colaboraban en el ejército principalmente. Bueno, entonces ahí vemos lo que es el IN y está el del video, lo pueden observar, lo pueden ver. Y ahí hay dos punticos, dice, consulta algunos mitos que explican la forma como se consolidó el imperio azteca. Hay varios mitos, escoja uno de ellos y lo explica, lo leen y luego, ¿sí? Lo explican, ¿sí? Y vean el video, por favor, que ahí también vamos a encontrar algunos de los mitos, ¿sí? Que estoy pidiendo acá. Dice, consulta algunos mitos
que explican la forma cómo se consolidó el imperio azteca y realice la pirámide de la sociedad azteca. Chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Chicos, abran cámaras para verlos. Hola, profe. Con muñequitos. Ya voy. No. Valeria, Profe, yo tengo una Gonzalo. pregunta. Valeria, sí, ¿qué preguntica, chico? Pipiltín. Profe, Eran los los nobles. pipiltines, Sí, sí, eran los nobles, ¿y cómo se llamaban los otros? Mechoacán, que eran también los de la clase, los de los comerciantes, los que iban de un lugar a otro. ¿Sí? Ah, bueno, Entonces, profe, ahí ¿y está. uno podía ser pipiltín hasta que se casara o hasta que Sí, no se no tenía que casara? casarse. Para estudiar no tenía que Ah, casarse, bueno. ¿ya? Y además, y cuando terminara el estudio, pues podía casar. O si no se podía casar, tomaba también si le daban el poder de pipilitín, ¿sí? Entonces eso era. ¿Ya? ¿Alguna Gracias, pregunta, profe. chicos? Oiga, chicos, voy a leer una listica de los que me están pendientes de... Dígale que si ya mandaron, me dijo, pero aquí está. Séptimo, Castillo González, ¿sí? Claret. Cifuentes Sergio. Ay, con gorra se ve bonito. Bueno, hagan silencio, por favor. Espitia Sara. Flores Isaac, que me debe una nomás. Bueno, López Allison. Lugo, me debe 3, ¿sí? Martínez Julián. Saavedra. Tras la viña, me debe desde el primero hasta la última, que es hoy. Vargas Jiménez me debe 4 y 5. Vela, que me debe 3, 4, 5, 6 y 7. Y Vera, que también Libreros me está debiendo. Los otros me están debiendo, pero esos los que acabé de nombrar son los que me deben 4, más de 4, ¿sí? Más de 3, ¿sí? A veces todas completas, esos son los que estoy nombrando. Mientras que los otros me están debiendo una, me están debiendo 2, ¿sí? Por eso no los anoté acá, porque yo sé que se pueden adelantar, pero le estoy avisando a los que están pendientes. ¿Sí me escucharon, chicos? Los nombré Sí, a los señora, que me deben más. Y los siempre otros me están Señora. debiendo Sí, señora. una, o 2, o la que hoy terminamos, la 9, ¿sí? Entonces, es que están al día, pero los otros están debiendo casi todo. Entonces, pónganse al día, chicos. ¿Sí? Para que estén al día. Los otros están al Y día, Sebastián Carlos está Restrepo. al día, la mayoría están al día. ¿Sí? Los que nombré son los que están pendientes. ¿Sí? Profesora, Sí, señor. ¿Qué sería? habla con Sara Espitia. ¿O de Sara Espitia? Sí, señora. ¿Dónde está Sara Espitia? Profe, lo que pasa es que yo ayer envié todas las guías que me faltaban porque pues Bueno, estaba no hay algo problema, atrasada. Sarita. Entonces, ¿quién es más para anotarles que ya enviaron? Los que nombré, para mirar a ver, Sarita. Sarita, entonces ya voy a mirar Profe, se las entonces, envié. porque hoy no he Se las mirado. envié Hoy no he mirado. ayer a las 7:30 de la noche. Bueno, entonces yo voy a mirar, Sarita. No hay problema, conmigo no hay problema. Yo lo miro y entonces miramos y si está al día, mejor. Profe, ¿yo le debo algo? Nicolás Moreno, no. Nicolás me lo manda por Gmail, yo le mando ahí la notica recibido. Profe, yo la debo. Ya lo revisé. Entonces, Bueno, profe, yo soy juicioso. sí, señor, muy juicioso y se cuida, ¿no, chicos? ¿Sí? Bueno, Bueno, señora, lo mismo. chicos, cuénteme, ¿cuál fue la base de la economía de los aztecas? De los aztecas, es una sola palabra. La base de la economía. ¿Cuál fue?
Una palabrita que me digan, con eso ya. ¿Cuál será fue la base de la economía? ¿Ah? Cuénteme. Cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro, ¿qué es lo que llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿El qué? ¿El qué? No más, profe. Nomadismo. Sí, no, pero ellos se trasladan de un sitio a otro para intercambiar ¿qué? Mercancías. Entonces, ¿a ellos cómo se les llamó? Comerciantes. Acuérdense que la base de la economía de los aztecas fue el comercio, ¿sí? El intercambio de productos. Bueno, ¿y el conjunto de clanes cómo se llamó? Al unirse en los clanes, ¿cómo se llamó? ¿Los qué? El conjunto de clanes, ¿cómo se llamó? Una sola palabra. ¿Cómo se llamó? ¿Los qué? Los calpulli. ¿Se acuerdan? Que se reunían, que cada clan se unía. Sí, al unirse, entonces formaron los calpullis. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el rey? Sí, el que manejaba todo lo que es el imperio azteca. ¿Los qué? ¿El gran qué? Ah, cuénteme. ¿Ah? ¿Qué sería entonces? ¿Cómo se llamó? Chicos, ahí está la pirámide en las diapositivas. Ahí se pueden dar cuenta qué oficio tenían cada uno. Había propiedad privada, había tierra privada. ¿Existía tierra privada entre los aztecas? ¿Sí o señora. no? Sí, profe. Sí había tierra. La tierra era privada, o sea que cada uno tenía su propiedad. Como nosotros hoy que tenemos nuestra tierra y somos dueños. ¿Será que los aztecas sí? No, profe. ¿Cómo? Sí, Cuénteme. No, profe. No. No, señora, profe. ¿No? Porque No. ellos tenían deudas y Sí. si no las pagaban, les quitaban sus tierras. Ajá, pero Les también volvían eran esclavos. comunales. O sea que todos participaban en el trabajo de la tierra. ¿Ya? Eran colectivas. ¿Sí? Profe, qué pena, ¿toca volver a entrar? No, chico, porque ya voy a cerrar porque ya están los 40 minutos de Ah, ok, gracias. clase. Profe, ¿Sí? ¿usted será que me puede decir Bueno, qué día yo le debo o si no le Luisa debo nada? Moreno. Profe, yo No,